3. Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroads. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio de las 5 de la tarde, generalmente los domingos a las 5 de la tarde. Antes que nada, quiero agradecerles por su asistencia a las 9 de la mañana este día. Fue una linda asistencia, tuvimos un buen grupo, gracias a Dios. Creo que ahora sí la mayoría estuvimos aquí. Y pues quiero agradecerles y darle gracias a Dios también por ustedes, que a pesar de todo, pues aquí están. Y eso es para mi fidelidad, eso es para mí algo que yo aprecio. Gracias. Y espero que siga así, motivada, que sigamos todos pues, los pasos del Salvador, ¿verdad? Que sigamos todos los pasos del Señor Jesucristo, que le sigamos a Él servimos y a Él amamos sobre todas las cosas, ¿verdad? Debe ser el recuerdo de nuestro primer amor, debe ser el amor al Señor Jesucristo, el amor a Dios para nosotros, no debe tener competencia. Entonces, estoy contento porque estuvieron aquí esta mañana. Y continuamos con el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Ya estamos próximos a terminar el capítulo 27, ya nos quedaría solo el capítulo 28. Y hemos pasado un buen tiempo en este Evangelio estudiándolo. Creo que ya es más de un año que tenemos con él. Así es que en esta ocasión vamos a estar tratando los versículos del 32 al 44. Y espero que usted tenga su Biblia ya, que estén listos y que veamos todos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es importante también, que usted lea junto conmigo la palabra de Dios. Del 32 al 44 dicen así: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Padre Santo, gracias Dios por su palabra, gracias por su bondad, gracias por su misericordia, Dios. Gracias por el regalo de vida que tenemos hasta el día de hoy. Gracias por su salvación. Gracias por la aterradora muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios, que dio su vida por nosotros y no escatimó ninguno de sus atributos, el hecho de ser igual a Dios, Dios en realidad, sino que estuvo dispuesto, Señor, a pagar el precio con su muerte, recibiendo todo tipo de abuso para que nosotros lo tengamos bien. Y Dios, aquí estamos, para que sea usted, Señor, el que siga hablando en nuestros corazones, que siga tratando con nosotros y que tengamos conciencia, Dios, de lo que sucedió hace más de 2000 años en el Calvario, de gran valor, Señor, y que nosotros, Padre Santo, estimemos más y amemos más a nuestro Señor Jesús y apreciemos, Señor, ese ejemplo, ese gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre, a nuestro favor. Y nuevamente, Señor,
quiero pedir por todos nuestros hermanos, por los enfermos, por los debilitados, por los que, Señor, están desanimados y por, Señor, aquellos que necesitan de verdad lo mismo que sea su vida. Quiero pedir, Señor, por nuestra hermana Angélica, Señor, ahora que va a venir desde Texas para su hogar, Señor, te la traigo, Padre Santo, con su favor, con su cuidado, para ayudar, Señor. Y gracias, Dios. Y esto que tienen en mente, Dios, que usted les ayude, Señor, y que el ministerio sea fortalecido. Que más damas se integren a ese grupo de oración, a esos estudios virtuales, Señor, y que usted sea honrado, mi Dios. De sabiduría, señora hermana Lupita, hermana Angélica, y también a Isabel, y si otra se va a agregar, a Isabel, Señor, y si otra se va a agregar, Padre Santo, pues Padre del cielo, que usted les dé sabiduría y puedan ser de bendición a todo el grupo. Santo Dios, le pedimos que sea con nosotros y que siempre lo tratemos de honrar a usted en todo lo que hacemos. Por eso le pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, parece que la tos regresó, desgraciadamente. Pero bien, seguimos con la enseñanza. Mire que la Biblia enseña, especialmente en los evangelios, que el Señor Jesucristo, después de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, fue sometido a una cruenta tortura para después ser crucificado en una cruz. Esto es importante, porque muchos niegan eso. Se niegan a creer de que el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Que murió en una cruz. Y la historia lo dice y los evangelios lo dicen igualmente. Así es que si la Biblia lo dice, es verdad. Si Dios lo escribió así, si el Espíritu Santo lo escribió así, es real. Así es que no debemos dudar nosotros de eso, de que Él fue crucificado en una cruz donde debía de morir, ofreciendo, entregando así su vida para que ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese era el propósito de que el Señor Jesucristo muriera en una cruz allá en el Calvario, que le llaman, para que con su muerte y depositando nuestra fe en Él, ahora todos aquellos que creen en Él tengan vida eterna. Pasen de la condenación a la vida eterna. Pasen de las tinieblas a la luz, como dice la Biblia. En los versículos del 27 al 31, Mateo nos relata el ultraje sin precedente del que fuera víctima nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente, Mateo nos deja saber que después de la tortura, el Señor fue llevado a cierto lugar para ser crucificado ahí, como estaba ya antes profetizado. Jesús es finalmente crucificado, es nuestro tema de esta tarde. Y esa crucifixión de Cristo estuvo rodeada de datos importantes, de datos muy importantes para nosotros. Por ejemplo, se menciona el lugar llamado Gólgota, donde fue crucificado. Eso es, aparte de la estadística, es parte de que nosotros sepamos dónde fue crucificado, no en la ciudad de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota. 32 y 33, miren lo que dice. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase su cruz. Todo parece indicar que después de haber sido latigado, después de haber sido torturado el Señor Jesucristo, como solía ser en todos estos casos de crucifixión, debía llevar su cruz. Es lo que también Juan narra. Pero parece ser que, pues lógico, después de haber perdido tanta sangre y el sol, los golpes, el cuerpo del Señor Jesucristo en su humanidad estaba totalmente debilitado. Al parecer no avanzaba lo suficiente, parece que caminaba ciertos pasos, cierta distancia y caía, volvía a tomar su cruz hasta que se cansaron, probablemente los que debían crucificarlo. Entonces hallaron a este hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a que llevase la cruz. No es que se voluntarizó él, no es que se puso a la disposición, fue obligado a llevar la cruz. Recuerde que llevar una cruz era un acto de, pues, como le dijera yo, deshonra para un judío. Eso solo lo hacían los que iban a ser crucificados. En el caso del Señor Jesucristo, este hombre fue obligado. Parece ser porque el Señor no avanzaba lo suficiente.
no se apuraba, no tenía la energía. Estaba desgastado físicamente, había perdido demasiada sangre, las heridas estaban por todo el cuerpo. Entonces, el dolor era terrible igualmente y no avanzaba hasta que encontraron a este hombre y lo obligaron a que llevara la cruz del Señor. Supongo que hasta cierto punto fue un honor para este hombre al final, como lo es para todo cristiano, llevar la cruz de Cristo, que ya sabemos lo que significa. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, ahí fue el lugar donde le crucificaron, en un lugar llamado Gólgota. En hebreo, de arameo más bien a español, significa lugar de la calavera. No porque allí haya sido como un cementerio, parece que ese era el lugar donde crucificaban a los que eran sentenciados a esta muerte. Ahí los llevaban a todos ahí eran crucificados. Y no es que ahí se encontraban muchas calaveras, sino de que parece que el lugar era como un montículo, un cerrito que tenía forma de calavera. Y ahí es donde lo crucificaron a él. Por eso es que es importante. Y también otro dato importante es que cumple con ciertas profecías. La crucifixión del Señor Jesucristo cumplió con ciertas profecías. Mire, por ejemplo, los versículos 34 al 36, lo que dice. Desde el 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Ok, fíjese. Dice el 34 que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel y el Señor lo probó nada más, no quiso beberlo. La tradición es que a los que estaban siendo crucificados, supuestamente en aquella época, le daban a beber vino, cualquier vino, mezclado con cierto incienso. Esa mezcla los adormecía y ayudaba a que el dolor no se sintiera tanto. Claro que se sentía, pero el vino mezclado con incienso le daba a la persona un adormecimiento para rebajarle los dolores. Esa era la práctica. En el caso del Señor Jesucristo, dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Él lo probó y no quiso beberlo. Parece que era siempre algo de vino, pero no mezclado con lo regular que siempre mezclaban, sino que para hacérselo más horrible todavía, el brebaje, lo mezclaron con hiel. Es decir, lo hicieron mucho más amargo que normalmente. Entonces el Señor lo probó y no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Muy bien. ¿Cuál fue la profecía que se cumplió con todo esto? Pues miremos el Salmo 69, por ejemplo. Salmo 69. Salmo 69. Y los versículos 20 y 21. Salmo 69, versículos 20 y 21. Mire lo que dice. Este es un salmo que prácticamente lo escribió el rey David y es mesiánico, que le llaman mesiánico. Y el 20 dice así: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esta era prácticamente la imagen del Señor Jesucristo. Había sido escarnecido, había sido ofendido, había sido ultrajado prácticamente. Su corazón estaba acongojado. ¿Cómo iba a tener alegría con tanta cosa? Entonces estaba triste, estaba acongojado. Esperé, dice después, quién se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Se esperó compasión, esperó alguien que le consolara, no había nada. Era terrible la situación para el Señor Jesucristo. Y el 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto fue lo que se cumplió
con este asunto del Señor Jesucristo y su crucifixión, cuando le dieron a beber vinagre, cuando le dieron hiel prácticamente, le hicieron ese brebaje amargo, simplemente lo probó, no lo bebió, pero con eso se cumplía también la profecía del rey David en su Salmo mesiánico, el 69, y los versículos que hemos leído, el 20 y el 21. Luego busquemos el Salmo 22. El Salmo 22 también es un salmo mesiánico. Lo vamos a ver en este momento, que fue la escritura que se cumplió, los versículos 17 y 18. 22, 17 y 18. Dicen así, los versículos 17 y 18. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Igual, esta fue la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hacía ya prácticamente varias horas que no probaba nada de alimento, nada de agua, nada. Entonces, por eso dice el 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. La mirada acechadora de estos criminales estaba sobre el Señor Jesucristo, no por compasión, sino para escarnecerlo, para burlarse de él. Y dice el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que se cumplió igualmente. Mire lo que dice. Dice Mateo, del 34 al 36. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan dice que eran 4 los ejecutores del Señor Jesucristo. 4 hombres los que lo estaban crucificando. Entonces, repartieron entre sí su vestido. Parece que ciertos pedazos, sacaron 4 pedazos de la vestimenta del Señor Jesucristo y era para ellos como una reliquia. Era para ellos como la propina por su gran trabajo, por el gran trabajo que estaban realizando. Darle muerte al Mesías, darle muerte al Salvador, clavarlo en una cruz, injuriarlo. Repartieron entre sí los vestidos. No así la túnica, porque Juan aclara que la túnica era como de una sola costura, era una sola pieza. Entonces, para no tener que cortarla, para no tener que partirla entre 4, simplemente echaron suertes. O sea, a ver a quién le quedaba. El que ganó, ese se llevó el premio prácticamente. La túnica del Señor Jesucristo. A lo mejor también no quisieron cortarla, no quisieron partirla. A lo mejor habían escuchado de que alguien había sido sanado con solo tocar el manto del Señor Jesucristo y que todavía podía tener algo de poder, no lo sé, esta es nomás pura idea, pero algo así por el estilo. Entonces, su túnica, que es de una sola pieza, una sola costura, no valía la pena para ellos partirla en 4 pedazos porque eran 4 los ejecutores, simplemente echaron suertes para ver de quién iba a ser. Entonces, la crucifixión de Cristo ha sido, es y seguirá siendo algo muy significativo en la historia de la humanidad. No solamente estaba entregando su vida para rescatar la nuestra, para rescatar nuestras almas, sino que con ello también se daba a conocer datos muy importantes que son de gran valor para nosotros, porque estaba profetizado que esto iba a suceder, que iba a ser prácticamente víctima de todo este tipo de abuso. Y en la crucifixión del Señor Jesucristo, vemos que también él continúa siendo víctima de abuso. Es decir, no le bastó ya había sido una gran cantidad de cosas que le habían hecho, ya había sido víctima de mucho abuso, pero aún estando crucificado, seguía siendo víctima de abuso, víctima de afrenta moral, por ejemplo. No pasó no bastaba más bien con todo lo que habían hablado de él, con lo que le habían injuriado, las ofensas que le habían dedicado, no le bastaba. Se supone que toda persona, pues, tiene cierta compasión, pero estos hombres no tenían compasión. Bueno, yo supongo que por muy mala que la persona sea, verlo en estas condiciones, herido,
totalmente desfigurado su rostro y su cuerpo. Era asunto de compadecerse, no así estos hombres. Ellos no se compadecieron. Ellos siguieron afrentando moralmente al Señor Jesucristo. Y lo vamos a comprobar. Mire el versículo 37 y 38. Los versículos 37 y 38 dicen: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Ahora, todo parece indicar que él falleció con la cruz de espinas en la cabeza. No se la quitaron. Parece que así murió, ¿verdad? Con la cruz, con la corona de espinas sobre su cabeza. Entonces dice el 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y el 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto es afrenta moral, prácticamente. Fíjese. Dice el 37 que pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Era la práctica de aquellos tiempos, que el que iba a ser crucificado ahí en ese lugar llamado Gólgota, también se le escribía por encima de su cabeza la causa por cual estaba siendo crucificado. Ahora bien, en el caso del Señor Jesucristo, era una causa totalmente ilógica. Era algo que él había dicho que era verdad. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Él se había proclamado rey. Él había dicho que era rey. Otros lo habían prácticamente dicho y él lo afirmaba. Él lo corroboraba, que él era rey. Como en el caso de Pilato, tú lo has dicho. Cuando le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. ¿Ok? Pero esa es una afrenta moral prácticamente. Porque pues esto no era un delito, no era nada digno de muerte, no era nada digno de ser crucificado, simplemente era algo que era real. Ahora bien, los judíos en su perversidad, dice Juan, que cuando vieron el título que Pilato le dio a hacer, este es Jesús, el Rey de los judíos, ellos no estuvieron de acuerdo con eso. Y le reclamaron a Pilato y le dijeron, no escribas eso, sino que él dijo que era Rey de los judíos, como diciendo, no es nuestro rey, sino que él se hace pasar, él dijo. Y Pilato, ya enfadado de tanta cosa que había tenido en esa ejecución, le dijo, lo que es escrito, como diciendo, así se queda y punto, ya lo escribí, no lo voy a hacer lo que ustedes dicen. Bien, afrenta moral. El 38, mire, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumple lo que Isaías había dicho allá en el capítulo 53, que fue contado con los pecadores. O sea, dos pecadores, dos hombres malos, dos ladrones estaban siendo crucificados. Lucas dice que uno a su izquierda y otro a su derecha. Entonces, ¿por qué él en el centro? Bueno, para hacerlo aparentar como el peor de todos. Era una práctica que donde tres, el del centro era el campeón, el del centro era el mejor. En otras palabras, el Señor Jesucristo para ellos simplificaba o implicaba que era el peor de los pecadores. De los tres, el Señor era el peor. Entonces todo eso es afrenta moral y todo eso lo sufrió el Señor Jesucristo por nosotros, hermanos. Todo eso lo sufrió el Señor Jesucristo por usted, por mí, para que ahora nosotros no seamos afrentados, para que pasemos la vida eterna al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Creador. Eso debe significar mucho para nosotros. Pero igual, también no solamente fue afrenta moral, o sea, víctima de afrenta moral, sino que fue también víctima de afrenta verbal. Fíjese lo que dice los versículos del 39 hasta el 34. Dicen así, y los que pasaban le injuriaban, o sea, lo ofendían, lo denigraban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos,
decían. A otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Terrible, pero, ay Dios. Objeto de todo abuso. Aún a la hora de ser crucificado, aún cuando estaba en la cruz, ya padeciendo los más terribles dolores, le siguen injuriando. Lo hacen moralmente cuando lo designan a morir como el peor criminal de tres, el peor, él en medio. Esa es una práctica hasta la actualidad. Siempre en las Olimpiadas y en los Juegos Olímpicos y ciertas competencias de deporte, se da de que primero, segundo y tercer lugar son los premiados. Y el primer lugar va en medio. El segundo y el tercero a izquierda y a la derecha. Eso, entonces, el campeón, el mejor, es el del centro. Así estaban crucificando al Señor Jesucristo. Como el peor, el campeón de los pecadores. El más grande pecador, lo más horrible que puede imaginarse, por eso estaba en el centro. Por último, no conformes con eso, empiezan a injuriarlo verbalmente. Es víctima de afrenta verbal. El 39 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, fíjese, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es decir, los fariseos, los líderes religiosos, los escribas y los ancianos habían esparcido odio por todos lugares, sobre toda la población aledaña, en contra del Señor Jesucristo. Ya todos los que a la entrada de Jerusalén le gritaban, Hosana, Hosana, ahora lo están injuriando probablemente. Por el odio que estos hombres habían dispersado en toda la población. Todos estaban contaminados de odio y ahora pasaban por el lugar, meneaban la cabeza como diciendo, bravo, ya era hora, te lo mereces. Por fin te van a crucificar, por fin vas a morir. Eso significaba el menear la cabeza, estar de acuerdo, diciendo, qué bueno, ya era tiempo, ya era demasiado contigo. Dice el 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y el 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjese hasta dónde llega. Lo injurian verbalmente. ¿Y sabe qué? Le dicen lo mismo que le dijo Satanás en el capítulo 4 de Mateo, cuando Satanás lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lo mismo están haciendo ellos, usando las mismas palabras de Satanás. Si eres hijo de Dios, ahora desciende de la cruz. Si es cierto que tienes un poder sobrenatural, si es cierto que eres hijo de Dios, tú que dijiste que derribabas el templo y que lo reedificabas en 3 días, a ver si es cierto. Entonces estás en la mejor posición para que demuestres ese gran poder que tienes, si es que eres hijo de Dios. Y además, desciende de la cruz, muéstranos, haznoslo saber, descendiendo de la cruz. Mas no sabían que no es porque no hubiera podido, sino porque estaba dispuesto a morir por nosotros. Eso era todo. No era el odio de ellos el que lo mantenía ahí clavado en la cruz, sino era el amor por nosotros, el amor por los seres humanos, el que lo mantenía ahí clavado en la cruz y llegar hasta el final, hasta entregar su vida. Luego dice el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, fíjese bien, los 3 grupos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y hasta los fariseos se le agregan ahora. Son 4 grupos prácticamente. Le decían, a otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz
y creeremos en Él. Fíjese cómo son. Le dicen, a otros salvó. Ellos sabían que había hecho grandes cosas. Ellos habían escuchado, si no es que algunos habían presenciado, cómo había resucitado a Lázaro, a la hija de Jairo, y otras cosas grandes que el Señor hizo. Entonces, por eso dicen, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. No se puede. Esto es injuria prácticamente. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ahora ponen a Dios que obre a la manera de ellos. Si Dios hace lo que ellos dicen, entonces van a creer. ¿Sabe qué? Esto me hace pensar en la actitud de los seres humanos de estos tiempos, que quieren que Dios sea como ellos quieren para creer. Y no es así. Vamos a creer a la manera de Dios y las cosas se van a hacer a la manera de Dios. Y la manera de Dios es que el hombre fuera salvado solamente a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo en esa cruz. Ese fue el plan de Dios y así tiene que ser. Pero muchos hoy en día dicen, pues no puedo creer. Primero porque no puedo ver a Dios. Y segundo, porque si Dios existiera, ¿por qué esto, por qué lo otro, por qué esto y por qué lo otro y por qué aquello y por qué lo demás? O sea, quieren que Dios sea como ellos quieren. Quieren manipular a Dios y quieren tener a Dios como su payaso. Si no, no creen. Pues que no crean, pero Dios es Dios y tenemos que creer a la manera de Él. Y si la salvación es solamente en Cristo, es solamente en Cristo. Y si no nos es permitido verlo, no nos es permitido verlo. Es simplemente por fe, es simplemente por creer. Por eso es que somos salvados. Pero es solamente a través de Cristo. Y tenemos que creer en lo que Él dijo. Que nadie va al Padre si no es a través de Él. No hay nada que nos pueda acercar a Dios. No hay nadie que nos pueda acercar a Dios sino Cristo Jesús y su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y mucha gente no quiere hacer eso ahora, no quiere aceptar eso. Quieren manipular a Dios y hacerlo a su manera para creer. Así estaban estos hombres. Entonces no es maravilla que la gente actualmente actúe de esa manera, queriendo que Dios sea como ellos quieren y simplemente para creer. No, así no es. Dios no se te va a aparecer, amigo. Dios no se te va a aparecer, amiga. Dios simplemente quiere que creas y simplemente que te aferres a esa promesa de salvación que hay en Cristo, porque no hay salvación en otro, dice la Biblia. No hay otro, no hay de otra manera. Y entonces el 43 dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahora quieren como aterrorizar al Señor Jesucristo, quieren desesperarlo. Confío en Dios, pero Dios se ha olvidado de él. Es como si dijeran que le libre. A ver, si Dios lo ama, si es cierto que él dijo que Dios Padre lo ama, ahora que le libre, que lo salve de esa cruz, que lo haga bajar de esa cruz con su poder. Y si no, pues Dios no lo ama, Dios no lo quiere, Dios lo ha desechado. Por eso está en esa cruz. Todo lo contrario, piensan todo lo contrario. Y dice el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban siendo crucificados con él. Bueno, Lucas dice que uno de ellos reprendió al otro y le dijo, tú no tienes temor de Dios. Nosotros estamos en esta situación porque merecemos castigo, pero él nada ha hecho. Y luego volteó a Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero Mateo dice, al parecer, los dos le injuriaban al principio. Los dos estaban contra Jesús al principio. O sea, es como criticar a alguien y yo siendo peor. Y así es la humanidad hoy en día. No es una maravilla. Mire estos, estaban en la misma condición, siendo crucificados. Los dos iban a morir. ¿Pero qué hacen? Criticar al Señor Jesucristo, injuriar al Señor Jesucristo. Y dice el 44, por eso, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban siendo crucificados con él. O sea, lo que le decían los demás, los líderes religiosos, los fariseos, los escribas y los ancianos del pueblo, ellos lo repetían en contra del Señor Jesucristo. Es cierto, tienen razón. Bájate,
Sálvate tú y sálvanos a nosotros. La gracia de Dios de alguna manera operó con uno de ellos y este se arrepintió probablemente y por eso reprendió al otro, reaccionó, razonó y dijo, no, nosotros estamos aquí porque somos ladrones. Y entonces reprendió al otro y volvió al Señor Jesucristo y le pidió salvación. Le fue concedida. Pero fíjese, todo abuso. Hasta en su último momento, el Señor Jesucristo sufrió abuso. Abuso, afrenta, injuria, calumnia, golpes y lo inimaginable. Así es que al final de ser crucificado, hasta en su último momento, el Señor Jesucristo fue víctima de abuso, abuso de afrenta moral y abuso también, siendo víctima de afrenta verbal. Lo que viene es su muerte en realidad. Pero imaginémonos cómo se encuentra el Señor Jesucristo en este momento. ¿Cómo se siente? Él pudo haberse bajado de la cruz. Él pudo haber hecho que todo acabara ahí. Es más, acabar con toda esa multitud de gente que lo injuriaba, acabar con ellos inmediatamente. Pero no lo hizo. De lo contrario, pidió perdón por ellos. Pidió perdón por ellos. Y nos enseña con eso a nosotros una gran lección. Además, tenía que suceder así. Y por mucho abuso, y por mucho que haya sido víctima de abuso físico, verbal y moral, él llegó hasta el final. Ahora bien, eso nos debería de hacer reaccionar a nosotros y pensar y ser agradecidos y decir cada día, gracias Dios por mi salvación. Gracias porque el Señor Jesucristo no se hizo para atrás. Cumplió con tu plan, Dios, de redimir a la humanidad de esa manera. Y ahora, gracias por haber abierto mis ojos a la fe y haber creído y haber recibido ese regalo de vida eterna que me has dado, que yo no he hecho nada para merecerlo. Todo crédito del Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Ojalá que usted sea de esos que son agradecidos, de todos los días decir, gracias Dios. Gracias. El plan de Dios para la redención del ser humano incluía que fuera su unigénito Hijo quien se encarnara y sufriera todo tipo de atropello, todo tipo de injuria, todo tipo de calumnia, incluyendo la tortura física igualmente, para finalmente ser crucificado con el objetivo de dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos, gracias a Dios se encuentra usted. Y entre esos muchos, gracias a Dios se encuentra su hijo. Y entre esos muchos, gracias a Dios se encuentra su yerno, su nuera, su tío, su primo, su prima, su sobrina. La gracia de Dios es grande. Y nosotros debemos darle gracias a Dios por los nuestros que ya son salvos y seguir implorando por los que todavía no son. Porque mientras tengan vida, hay oportunidad. Recuerde que la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está estipulado, escrito para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. De modo que mientras haya vida, hay esperanza. Yo sigo orando por mis dos hermanos que son incrédulos, que siguen aferrados a esa iglesia corrupta, que siguen ahí, pero yo sigo pidiéndole a Dios por ellos, porque yo sé que son engañados. Yo lo sé muy bien. Yo sigo orando por ellos y sigo orando por mis familiares que todavía no son salvados. Usted siga también. Ore por su familia. Ore por mamá, ore por papá, ore por el esposo, ore por la esposa que no son salvados. Ore por sus hijos. Ore por los nietos. Ore por los primos, por los sobrinos. Hay cantidad de gente. Pero la verdad es esta. Mientras haya vida, hay esperanza. Cuando se acaba la vida, se acabó toda esperanza. Solo queda el juicio. Desgraciadamente así es. Pero gracias a Dios por la salvación suya y por la salvación mía. Porque no tenemos ningún crédito. Todo es crédito de Dios y su Hijo Jesucristo. Las tres personas en realidad involucradas. Dios Padre diseñando el plan, Dios Hijo ejecutando el plan y Dios Espíritu Santo quitándonos la venda para que nos resplandeciera la luz del Evangelio, tocando nuestra conciencia y nuestro corazón hasta que creímos. Gracias a Dios por todo eso. Pero recuerde, el Señor Jesucristo tuvo que ser crucificado y pagar de una manera horrorosa por nuestra salvación. Padre Santo, gracias Dios por su palabra, por dejarnos escrito esta historia, Señor,
que aunque es terrífica y triste, es de gran valor para nosotros, porque nos enseña Dios cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Esa salvación por la cual le damos gracias a Dios. Esa salvación por la cual le pedimos para nuestros familiares igualmente. Y nuestros amigos, Dios. Padre Santo, así como usted quitó la venda de nuestros ojos para que nos resplandeciera la luz del Evangelio y no las tradiciones perversas de los hombres, así le pido por los familiares de mis hermanos, por los amigos de mis hermanos y por mis familiares y por mis amigos, Dios, que usted los alcance, Padre Santo, que siga llamando, Dios, y que mientras tengan vida, que haya esa esperanza para ellos igualmente, Dios del cielo, por favor, y gracias por Jesucristo. Gracias por ese gran sacrificio en la cruz del Calvario. Le pido, mi Dios, que usted sea con nuestros enfermos, Dios, por Padre Santo, por favor. Usted tiene todo el poder para eliminar cualquier enfermedad y usted tiene todo el poder para ayudarnos en nuestra conciencia y hacerle fieles a usted, mi Dios. Ayúdenos, por favor, a caminar con usted, a no querer ni siquiera intentarlo, separarnos, Dios. Ayúdenos a estar fuertes espiritualmente y decididos, Señor, a llegar hasta el final de nuestros días, creyendo, alabando su nombre y glorificándolo, Señor. Se lo pido y le doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.